California es sol, playa, fama, Hollywood, palmeras y también es Red Hot Chili Peppers. Es luz, es deporte estelar, es conciertos, es rascacielos, es dinero, pero también es oscuridad, drogas, perdición. Have you been on heroin When? during the last year? During the last year, I am sad to say that I have used this narcotic substance which you previously mentioned in this interview, yes. Combinando esa esencia única californiana, sobre todo sus dificultades. Marihuana, heroína, padres ausentes, violentos o bien padres que les enseñaban a fumar hierba a sus hijos cuando solo tenían 12 años. Así surgen Anthony y Flea. Dos tipos que han superado 40 años a la presión, a la fama, a los reflectores. A un miembro que murió por sobredosis, a entradas y salidas constantes de su guitarrista. Han superado adicciones, rehabilitaciones, recaídas, para lograr ahora, con más de 60 velas acomodadas en su pastel, esa misma esencia del inicio, envejeciendo como estaban destinados a hacerlo, arriba del escenario, con su micrófono, su bajo, su guitarra, su batería. ¿Por qué ese caos, esa vida compleja, esa infancia que presupuestaba dejarlos en las ruinas, la han logrado transformar en un sonido que solo le pertenece a ellos? Poner en un vaso el funk, punk, hip hop y el rock, mezclarlo para obtener el resultado del cual hablaremos la siguiente media hora. Bienvenidos a la crónica de Red Hot Chili Peppers. Anthony Kiedis nacía en Michigan a inicio de los años 60, hijo de un actor un tanto fracasado de Hollywood de apodo Blackie Dammit. Su madre y él se divorciaron cuando Anthony apenas había cumplido los 4 años. Se quedaba a vivir en Michigan mientras su padre regresaba a Los Ángeles para encontrar trabajo. Cada verano viajaba a California para visitar a su papá. Quedaba siempre fascinado con la vida que llevaba a pesar de no ser exitoso. Inmerso entre fiestas, rodeado de actores famosos y por supuesto que también de drogas. Decidió quedarse para siempre con su papá cuando apenas cumplía los 12 años. Y como él creía que educar a los hijos era aprender de sus comportamientos, invitaba a Anthony con solo 12 años a empezar a consumir marihuana. Lo dejaba en casa solo porque él salía de fiesta. Se perdía por semanas enteras y para justificar su irresponsabilidad, invitaba a sus amigos a quedarse en casa cuidando entre comillas a Anthony. Fue ahí que conoció a Cher. In other words, your dad would be out, and your dad, I guess, was a ladies' man, a drug taker, all that kind of stuff. So he was out most nights. Yeah, he was out every night. Okay. So your dad, at least responsibly, said, hey, let's have someone watch the kid. It was actually Sonny and this girl, Connie, that were in charge of me for the weekend, and they went out and they said, Cher, could you watch Tony while we go out? Viviendo una infancia muy adulta, muy diferente a lo que tenía con su madre en Michigan. Entraba a la preparatoria en Los Ángeles de nombre Fairfax, y es justo ahí donde se cruza la historia con otra familia disfuncional, otro consumidor de marihuana desde muy joven. Michael Peter, a quien apodaban Flea por ser un tipo muy inquieto que no podía mantenerse sentado. Flea traducido, pulga. Nacido en Australia, criado en Nueva York. Sus padres se divorciaban cuando tenía 4 años. Su padre se regresa a vivir a Australia, su madre se vuelve a casar y su padrastro se los lleva a Los Ángeles. Este padrastro en cuestión, un alcohólico agresivo violento. Le pegaba a Flea y a su madre, y a su vez se dedicaba a la música, en específico al jazz. Le enseñaba desde muy chico tocar la trompeta, escuchar a Miles Davis o a Louis Armstrong. Asistiendo a Fairfax, la misma preparatoria que Kiedis, de inmediato conectaban por este sentido artístico que ambos tenían y también por la poca atención que recibían en casa. Con solo 13 años se convertían en consumidores diarios de marihuana. Se escapaban, se metían a los bosques, se perdían por 4 o 5 días enteros. And we were like almost immediately like in love and at war. You know what I mean? It's like this. Has it stayed that way ever and since? it stayed that way ever since. And it's the thing that I try to express about our relationship, you know, and I write about my childhood, and he's a huge part of my childhood.
and became my family. I mean, we were inseparable for many years, like especially when we were young. It was like every single day we were together. Decidieron unirse para formar una banda a inicios de los 80s, invitando a Jack Irons, un amigo suyo, como baterista y a un guitarrista sumamente talentoso de nombre Hillel Slovak, teniendo ahora sí a los 4 miembros esenciales: batería, guitarra, Flea en el bajo, Kiddis en la voz. Podrían buscar dónde tocar, qué componer, dónde ensayar. Si decir Red Hot Chili Peppers cuesta trabajo o se siente demasiado largo, su primer nombre aún peor: Tony Flo and the Miraculously Majestic Masters of Mayhem. Obviamente este título les duró muy poco, cambiando en 1982 a lo que hoy se conoce en Estados Unidos, para abreviarlo, RHCP, o en México y en nuestro lenguaje, Los Peppers. Su primer sonido no tan alejado del que hoy conocemos. Es difícil saber de dónde reciben esta inspiración, de dónde sacaron ese funk punk combinándolo con el hip hop. Sobre todo entendiendo que Flea, en lugar de estar inmerso en el rock, creció escuchando el jazz, la música clásica, tocando las trompetas. Viviendo en Los Ángeles, las oportunidades para tocar se volvían mucho más fáciles que en cualquier otra ciudad. Y esa locura y rareza que hoy los caracteriza, en un inicio puede ser que aún más loco o raro. Se presentaban a sus conciertos disfrazados, con pelucas, con pelos atípicos, con máscaras o hasta a veces con nada. Nada de nada. Completamente desnudos a excepción de los pies. Eso sí, siempre los mantenían bien cubiertos, utilizando como única prenda calcetines. Consiguieron la oportunidad de grabar su primer álbum, pero sus 2 músicos nuevos, es decir, los no principales, el guitarrista y el baterista, ya tenían compromisos con otras agrupaciones que sí les pagaban. Así que para su gran debut se quedaban solos Kiddis y Flea. Mandaban llamar otros amigos conocidos para estrenarse con The Red Hot Chili Peppers. Una portada muy a su estilo, una música que parecía ser un jam, una improvisación entera. Lógicamente la recepción no fue buena ni tampoco encontraron éxito, por lo que decidían tomar de los contactos del padre de Anthony, del actor de Hollywood, para lograrse abrir puertas. Así fue que conocieron a George Clinton, una leyenda absoluta del funk, de ese sonido que ellos buscaban dejar impreso en su música. Aceptaba ser el productor de su segundo álbum, el cual fue publicado en el 85, con el nombre de Freaky Styley, un estilo freaky, atrevido, desinhibido, peculiar o raro, justamente siendo eso lo que se veía en sus videos, en sus conciertos, en sus presentaciones locales. A pesar de tener a Clinton como su productor, este álbum nuevamente pasó desapercibido a nivel Estados Unidos. El sonido parecía estar, la composición y la pasión también. Lo que faltaba era tener una alineación ideal, ya que Irons, el baterista, generalmente priorizaba el tocar para otras bandas, lo mismo que el Slovak, el guitarrista. Y si a esto le sumamos un exceso y un abuso con las bandas, peor. Have you been on When? during the last year? During the last year, I am sad to say that I have used this narcotic substance which you previously mentioned in this interview, yes. En 1986, EMI Records les daba un presupuesto para grabar su tercer álbum. Gran parte del mismo lo decidían invertir en sus placeres, gastarlo entre cocaína y heroína. What was the narcotic of choice? Of choice, I would have to say the combination of heroin and cocaine was at that moment, at that point in time. Slovak, el guitarrista, siendo el más adicto de los tres, quien, recuerdan, llegaba a los estudios completamente perdido e ido. Pero Kiddis no se quedaba atrás. Ese mundo el cual su padre le presentó cuando tenía solamente 12 años se fue convirtiendo en un hábito hasta que llegaba al punto de espantar o dar miedo. Rick Rubin, uno de los productores más exitosos de esa época y de todos los tiempos, encontraba en Red Hot Chili Peppers un talento y un futuro único. Flea y Anthony le pedían que trabajara con ellos, que fuera su productor, pero él les decía que no, porque le daban miedo, diciendo que con tanto consumo estaba asustado de que alguno falleciera a media grabación por sobredosis. Situación que no pasó en un estudio, pero sí en su casa. Slovak, el guitarrista con solo 26 años, fue encontrado tirado en el suelo de su departamento, con un cigarro a un lado suyo, sin vida. Provocado por una dosis de heroína, falleció un miembro de Red Hot Chili Peppers.
Esto dejó en shock a toda la banda. Flea quedó marcado y convencido de que ese camino solo lo llevaría a terminar en la misma situación. Irons, el baterista, prefirió renunciar a ello sometiéndose a un tratamiento psiquiátrico, mientras Anthony, quien era su mejor amigo, empeoró. La tristeza lo llevó a perderse durante semanas, a consumir aún más para olvidar ese sentimiento de coraje, rabia e ira que le causaba saber que había perdido a Slovak, hasta que se dio cuenta que estaba repitiendo sus pasos y entonces tocaba fondo. How'd you get sober the first time? So in a way, my best friend died, which did not instigate sobriety. Did he die from drugs? He did. But it definitely destroyed me emotionally. But I continued to use after he died. And then I got to the point where I could not turn off the noise with drugs and alcohol. Literally flooding my body with the substance and still wide awake. En ese mismo 1988, a pocos meses de la muerte de su guitarrista, encontraban el reemplazo, un amigo de Slovak de solo 18 años llamado John Frusciante, un nieto de inmigrantes italianos mismos que a su vez fueron músicos, y el padre de John también músico. Lo escuchaban tocar y a pesar de que el miembro original, quien falleció prematuramente, era irreemplazable en el sentido sentimental, Frusciante demostraba ser un mucho mejor guitarrista, así que rápidamente suplían ese hueco. El último puesto por llenar, el baterista, quien renunció espantado con lo sucedido, y ese último lugar lo encontraban en Chad Smith, un tipo que a pesar de su corta edad ya había estado en al menos 20 bandas diferentes, quien escuchaba música todo el día, quien estaba convencido de que su vida tendría que ser entregada y dedicada a esta pasión. Y fue entonces que a finales del 88 se formaba la verdadera alineación de Red Hot Chili Peppers, la que hoy todos conocemos. Flea al bajo, Kiddis en la voz, Frusciante en guitarra, Chad Smith en batería. Volvieron a los estudios para componer Mother's Milk, el que podríamos decir es el primer disco verdadero de la banda, el primero que funcionó, el que hoy sigue siendo escuchado, llegando a la conclusión de que tendrían que tocar un tema famoso, conocido, adaptarlo a su sonido. Fue que tomaron Higher Ground de Stevie Wonder para hacer un cover que los logró posicionar en la industria musical. Llamarle exitoso es difícil, no alcanzó algún puesto alto en las listas de ventas, pero insisto, lo que sí logró fue llamar la atención por esa mezcla característica entre solos de guitarra, de bajo, con funk, punk, combinarlo con el hip hop, con un Kiddis que parecía estar rapeando mientras cantaba. Como parece ser ley en cualquier banda ochentera, al lanzar un álbum, de inmediato giras, promoción, y cuando esta termine, regresar al estudio a componer de nueva cuenta. Estando ya rehabilitados y de vuelta a una mente sana, se comunicaron con Rick Rubin, el productor, quien lo rechazó un par de años atrás. Ahora aceptaba. Se convertía, más allá de solo ser un productor, en una especie de mentor, de líder, de padre de la banda. Tomó la decisión de llevarse a todos los miembros a vivir en una mansión en Los Ángeles, misma que fue habitada por Houdini, el mago, teniendo la estricta regla de no consumir ni alcohol ni drogas, para encontrar una creatividad total para poder lanzar un álbum de verdad. Flea bajo control, Smith bajo control, Kiddis rehabilitado y en orden. El problema, el más joven, Frusciante. Él llegaba todos los días con una nueva tragedia, un nuevo miedo, diciendo que se le aparecían fantasmas en la noche, que esa casa estaba llena de espíritus, que estaba embrujada. Pero como era tan bueno en lo que hacía, ignoraban su nueva adicción, lo dejaban ser. En esa casa supuestamente embrujada, compusieron y escribieron el álbum que los llevó a la cima, el que le dio a conocer el mundo entero lo que eran los Red Hot Chili Peppers: Blood, Sugar, Sex, Magic. En medio de un aura creativa, de suma inspiración, Rick Rubin buscaba algo diferente. Una canción que se saliera de lo habitual. Le cuestionaba al cantante si tenía algo más, algo nuevo. Él le decía que no. Tomaba su libreta, veía un poema escrito y le pedía se lo cantara. Kiddis decía que no, que eso era algo muy personal. Sin embargo, esa letra
Eso que estaba dicho le parecía ser el éxito que ellos necesitaban. Looking through his lyrics, I went to his house and he was just showing me his lyric books. And I was looking and I said, "What's this one?" And he said, "That's not for the Chili Peppers." And I said, "Well, read it to me." And he read it to me. I was like, "It's really beautiful. Why would you say it's not for the Chili Peppers?" He's like, "It's not what we do." And I said, what about playing it for the other guys, singing it to the other guys? And he was shy about it, but he said he would play it for John. He would sing it for John. Recordando sus momentos de adicto por Los Ángeles, solo, triste, sin amigos, simplemente viviendo debajo de un puente. Is the city I live in, the city of angel. Este álbum cambió su vida para siempre. El sencillo Under the Bridge llegó hasta la segunda posición de las listas en Estados Unidos y el disco en tercer lugar. Y entonces sí, la locura, la explosión. Salieron una gira en la cual pudieron ser ellos los estelares, acompañado por bandas que a la postre se convirtieron de lo mejor. RHCP como principales, junto a Pearl Jam y Nirvana. Y así como este 1991 significó un ascenso rápido a la fama, al año siguiente la caída igual de rápida. Frusciante siendo mucho menor que los demás y sin saber lo que los demás sufrieron por la muerte del pasado guitarrista. Decidió ignorar sus consejos de no consumir y él todo el día y noche consumía, inyectándose heroína, ya sea en casa, en el estudio, en los ensayos o bien en los viajes por su primera gira, provocando que en muchas ocasiones esté fuera de sí. Kiddis era el principal opositor de sus actitudes. Llevaban ya una pésima relación, peleados todo el tiempo. Pero la bomba tronaba al presentarse en el Saturday Night Live. Tocarían Under the Bridge, y no se sabe si porque estaba mal viajado o simplemente por hacerlo adrede, pero Frusciante toda la canción tocándola fuera de tono. Y a la hora de hacer los coros parecía burlarse del público, de la audiencia del programa y en sí de sus compañeros. Insisto, no se sabe realmente qué fue lo que sucedió. Si lo hizo de forma intencional para afectar aún más a Kiddis o si simplemente estaba pasado y por eso no lograba tocar bien. Tampoco se sabe si dentro del baile del cantante fue adrede o no, el que mientras caía al suelo le daba una patada a Frusciante. A partir de ese momento la relación se convirtió insostenible, hasta que en el mes de mayo, durante uno de sus conciertos en Japón, no aguantaron más, él no aguantó más, salió de Red Hot Chili Peppers. I'll tell you what happened. What happened was we were in Japan, and like Tate our Hamilton. guitar player John Frusciante, due to mental stresses and imbalances and difficulty of dealing with everything, quit the band and left. La banda de moda, la que no tenía ni un año siendo famosa, se rompía. Llegaron incluso a pensar en deshacer la agrupación. Tuvieron que cancelar el resto del tour y, así como lo habían hecho algunos años atrás, buscar reemplazo. Cientos de audiciones, cientos de perfiles hasta que encontraban al exmiembro de la banda, Jane's Addiction, un tipo de nombre Dave Navarro. Él podría cumplir con el nivel de complejidad tan alto de Frusciante, siendo un guitarrista sumamente habilidoso, pero lo que no habían contemplado es que él tocaba algo muy distinto. Así que jamás logró conectar con los demás en el sentido musical. Ese funk con rock, con punk, poco a poco desapareció, convirtiéndose en un poco más heavy metal, más oscuro, más gótico. Se dice que esta banda ha tenido muchas eras diferentes, el cual bromean intercambiándole el hot al nombre, poniendo el sonido que tenían el que los llevó al estrellato, Red Punk Chili Peppers. Ahora cambiaron para ser Red Metal Chili Peppers. Con Navarro como guitarrista solamente lanzaron un álbum en 1995, el cual tuvo una buena recepción, ya que fue el siguiente publicado después de hacerse conocidos, pero no tuvo una buena recepción. Es para muchos fans lo menos similar a su sonido, a lo que les gustan. Aunque ya saben, para todo hay gustos, y existen otros que deciden llamarle infravalorado. Esta etapa con Navarro sin Frusciante representa la etapa más oscura de la agrupación en su sonido y en sus formas de ser, ya que Kiddis, el cantante quien se había rehabilitado, quien se peleaba con todos aquellos que consumían, terminaba por recaer. Volvía a consumir heroína y no solo eso,
afectaba a los demás, ya que mientras se volvía a envolver en el mundo de las drogas, desaparecía. I don't think it's any secret that Anthony experimented with drugs in the past. He put out a whole book about it. Yeah. Right? So I'm not outing him. But during the writing and recording of 1 Hot Minute, he would go missing for weeks. And he would just go check into a hotel. We wouldn't know where he is. Se iban nuevamente de gira, cancelaban conciertos, regresaban a los escenarios, volvían a cancelarnos. Más problemas internos, Anthony peor que nunca. Y aunque en la entrevista pasada quien criticó sus consumos fue el propio Navarro, él no era ningún santo, también consumiendo diariamente. Creo que con lo mencionado es suficiente como para entender que fue esta, con diferencia, la peor época de la banda. Desde la salida de Frusciante, todo se derrumbó. Desde 1992 hasta 1998, solo un álbum publicado. Lo de Dave Navarro, aunque fue rescate, no fue lo que necesitaban. Salió de la banda peleado sin haber nunca conectado musicalmente con ellos. Y entonces Flea, el más sereno en sus pensamientos y consumos, el más alterado en su forma de ser, pero el corazón de la banda, decidía salir en búsqueda de John Frusciante para traerlo de vuelta. Lo encontraba en una etapa sumamente vulnerable de su vida. Él mismo había decidido internarse buscando la rehabilitación, pero todo ese dinero que se gastó en las clínicas lo llevó a quedar sin nada, roto y muy cambiado físicamente, con unas cicatrices terribles en los brazos, perdiendo hasta los dientes, desfigurado del rostro. Y como era su amigo y quien mejor sazón le daba a RHCP, le pedía a Flea volviera. Esto para él fue una salida de escape. Volver a su pasión, distraerse de esa tentación de recaer y por supuesto que recuperar el tema económico. Fue entonces que en 1999 volvían a estar los 4 originales, los 4 dentro de un estudio junto con Rick Rubin, con un Kiddis mucho más maduro decidido en no volver a consumir, cuestión que ha mantenido hasta la fecha. Y al combinarse todo esto positivo, saliendo de esa tormentosa era, su más gloriosa, llegaba Californication. Generalmente esta banda componía con un Kiddis que ponía la letra. Armaban jams, es decir, cada quien tocaba su propio instrumento, improvisando, buscando un groove, un ritmo que conectara con lo que decían, con lo que buscaban. We demoed the sessions for Californication in a studio called Teatro, which is in Oxnard, California, not far from where we live. And we went up and did a few songs that we already had, one of them being a reggae version of Californication. La primera versión a la que llegaban ya tenía el sonido que conocemos, más no el ritmo definido. Hasta que Frusciante encontraba el inicio perfecto y de ahí partió todo. Una mezcla de la brillantez de John en la guitarra, el bajo de Flea, que sí o sí te motiva. Cuando les decía yo que encontraban su mejor momento, no lo aterrizo solamente en lo musical, también en lo visual. Para el video de la canción decidieron inventar un propio videojuego, mismo que no estuvo a la venta, pero que funcionaba para la canción. Los 4 integrantes recorriendo obstáculos hasta llegar a Los Ángeles, California. Siendo el año 1999, no me quiero ni imaginar lo complejo que debió de haber sido el armar un videojuego solo para una canción de 4 minutos. Además de Californication, el álbum lleno, repleto de éxitos. Un tema compuesto señalando las adicciones, las drogas, sus ganas de superarlas o hasta de recaer. Frusciante dejando los acordes abiertos, funkis, punkis de siempre, intercambiándolos por arpegios sumamente complejos que solo él. Un álbum completo, para muchos perfecto de inicio a fin. Uno de los más vendidos de todos los tiempos. Un disco imprescindible dentro de este género que podríamos decir único. Porque a pesar de que muchas bandas han tomado inspiración en ellos, nadie se asemeja.
Así que dentro de una colección de discos tiene que estar Led Zeppelin 4, Dark Side of the Moon, Nevermind, Abbey Road, Thriller, muchos más, pero siempre Californication. Tras esos tiempos de oscuridad sin Frusciante, regresaban a ser la banda del momento y los estelares en uno de los festivales más recordados, pero también más polémicos de la historia, Woodstock. Y obviamente no me refiero a aquel de los 60s que marcó un antes y un después en la música. Me refiero al del 99, al que marcó un antes y un después de cómo hacer festivales y eventos, porque fue un desastre total. Coches volteados, escenarios tumbados, quemados, gente desmayada por el sol y el hambre, los baños portátiles explotando con todo lo que había dentro de ellos. Nada fue suficiente en suministros, ni seguridad, ni ambulancias, ni el agua, ni los baños. Todo aparte, carísimo. Y a muchos de los grupos que tocaron esa noche los intentaron censurar o cancelar por mucho tiempo, a pesar de que ellos no tuvieron nada que ver. Se vieron afectados por la mala prensa y la mala imagen que se creó de Woodstock. Y es que ese siempre ha parecido ser una etiqueta mal puesta de los Red Hot Chili Peppers. Como a cualquier agrupación o a Rockstar se quiere pensar que están locos, que son drogadictos depravados, ellos parecían ser los primeros juzgados. Y en algún momento sí lo fueron. Lo de depravados no, pero lo de locos o drogos sí. Ahora estaban renovados, cambiados, inspirados. My creativity was dying when I was using drugs. It was sapping all of my creativity because, well, for a lot of reasons, but basically what I'm trying to say is I became much more creative when I stopped. And I'm continuing to become more so all the time, the longer I'm playing. Ahora esos conciertos sin camisa, esos bailes atípicos, esos movimientos bruscos de cabeza, del cuerpo sintiendo la música, se daban simplemente porque esa era su pasión, su obsesión. El pelo pintado, la sonrisa distintiva de Flea, el bigote de Kiddis, el baterista que parecía un tipo normal o una cara conocida, muy conocida, prácticamente idéntica a la de Will Ferrell. Y Frusciante, quien regresó muy cambiado, pero también abierto a todo. A diferencia de los demás, a él no le gustaba enseñar su cuerpo, en específico sus brazos, porque ese excesivo consumo de heroína había traído unas cicatrices muy marcadas que lo avergonzaban. Y ahora, asumiendo su culpa e incentivando a que las generaciones no lo hagan, en el video de Californication se sumó al resto tocando sin playera, enseñando esas marcas de por vida. Tras Woodstock, más giras, más conciertos, más premios, millones, más fama y para el 2002, de regreso al estudio con otro álbum perfecto o casi perfecto, una continuación brillante para el Californication. Llegaba de nueva cuenta junto con Rick Rubin el álbum By the Way. Esa canción en específico, Can't Stop, podría ser el primer tema que yo le pondría a una persona que no conoce de Red Hot Chili Peppers para identificar su sonido. Baterías que retumban en tu oído, Flea en su bajo pareciendo otra guitarra y bueno, el riff constante de John espectacular. Todo esto vestido con un rap constante, rápido y dificilísimo de cantar de Anthony. Así como en el álbum pasado, su video en el que se creó un videojuego fue sensación, fue de lo más sonado, ahora con el tema principal del disco no se quedaban atrás. Un secuestro al cantante principal, un rescate por parte del guitarrista y bajista, finalizando con otro secuestro al baterista, siendo este una mención a una película mexicana. Un par de años atrás se estrenó Amores Perros, en donde se interlazan varias historias en una persecución en coche y un choque. Acá alteran un poco la historia incorporando un poco de comedia, dejando un gran video para una mejor canción. Y así todo el álbum publicado en el 2002, con ese punk característico combinado con algo de rock. Así como les había yo mencionado de los diferentes apodos, Red Punk, Red Metal Chili Peppers, en estas últimas dos publicaciones llamados Red Rock o Red Pop Chili Peppers, con coros rockeros o hasta poperos. Para estos momentos, a inicios de los 2000, las polémicas alrededor de ellos finalizaban. Se dedicaban a lo suyo, especialistas en conseguir el número 1 del país. Las listas siempre llenas de ellos. Las camisas con su característico logo llenando cualquier mall estadounidense.
o los clásicos tianguis latinos. Su dinámica se volvió muy sencilla pero muy efectiva. Álbum, gira, descanso y repetir. Así en el 99 con Californication. 3 años después con By the Way. 4 años después llega otro clásico, el cual desde mi perspectiva completa una trilogía perfecta de discos, Stadium Arcadium. Uno de los temas más complejos de tocar en guitarra que existen, un mismo riff repetido durante toda la canción a una velocidad altísima, en la cual tienes que tener una elasticidad en la mano izquierda, una velocidad en la derecha, una coordinación brutal. Frusciante en su punto más alto. Where you're going like that kind of Jimi Hendrix like rhythm technique or whatever, but it had been done the way he did it a lot, and so doing it the way I did it on this song was just a different approach. So it doesn't sound like Jimi Hendrix, but in essence it's not that far from home. Volvieron a alcanzar el puesto más alto, no de Estados Unidos, del mundo. Fue esta la primera vez en la que Red Hot Chili Peppers lograba que un disco suyo estrenara como el uno del planeta entero. Y lo hicieron a su estilo, siendo diferentes, sin seguir las reglas convencionales, de que un álbum tiene que durar 40, 45 minutos con 10 o con 14 canciones. Ellos dobleteaban. 28 temas en total con una duración de casi hora y media, con canciones icónicas como el ya mencionado Snow, Wet Sand y para mí la joya de la corona y tal vez mi favorita de toda la banda, Danny California. El video lo puedo ver 1 y 100 veces y no me harto. Parece que están repasando la historia del rock de los últimos 50 o 60 años, disfrazados e imitando a Elvis Presley, a los Beatles, Pink Floyd, Sex Pistols, Ozzy Osbourne, Poison, finalizando con ellos. No entiendo el por qué ni de dónde viene, pero al parecer ellos tenían una obsesión con una tal Danny. El título de este tema, Danny California. En la canción By the Way, mencionada la misma Danny. Y dicen ellos, coincidió con que en el video de Californication la mujer embarazada es Danny. La misma historia que empezó en 1999 y ahora en 2006 sigue. And I started writing, I was like, oh my God, this is about the girl that was in By the Way, Danny. And then I realized that Danny in By the Way was about the girl in Californication, the teenage bride with the baby inside. And so it, it sort of revealed itself to me that it was, it's been the same character, just kind of developing. Tras este trío de discazos, finalmente un parón, un descanso. Probablemente haya sido este el primero desde que arrancaron a inicios de los 80s. Uno muy merecido, uno necesario, para que así todos pudieran enfocarse en proyectos personales. Frusciante, álbum en solitario. Chad Smith, el baterista, formando un supergrupo, es decir, una banda con integrantes consolidados de otras bandas, él aliándose con Joe Satriani. Flea siguió sus pasos formando otro supergrupo, él aliándose con Thom Yorke de Radiohead, mientras que Anthony, teniendo 45 años, se convertía en padre por primera vez. Es decir, cada quien centrado en lo suyo, pero sin disolver la banda, ni mucho menos, ni peleados, nada. Solamente una pausa necesaria. Volvieron al poco tiempo, en 2009, pero solo regresaron 3. Frusciante nuevamente los abandonó. No fue por una recaída o algo en específico. Simplemente él decidió hacerse a un lado, dejándole su lugar a un amigo de todos quien los había ayudado ya en algunos conciertos. Un guitarrista mucho más joven, casi 20 años menor que Kiddis o Flea, Josh Klinghoffer. Con él entró una etapa de madurez mayor de los Red Hot Chili Peppers, en el que dejaron de centrarse tanto en producir y más bien ser reconocidos o brindar show. Por ejemplo, en 2012 recibir la inducción al Salón de la Fama del Rock. Thanks again. This is such an honor. I'm truly humbled and honored. Thank you very much. Con Klinghoffer como guitarrista, solamente 2 álbumes publicados entre el 2009 y 2019, donde sí hay ciertas piezas que destacar, aunque no tantas como anteriormente. Yo, como mi favorita, me quedo con Dark Necessities,
por el coro y sobre todo por el sonido de bajo al inicio. Como les decía, ellos ya tenían los créditos que los acompañarían por el resto de sus vidas. Se dedicaron a disfrutar. Su forma de disfrutar era tocando, siendo entrevistados, apareciendo en programas de televisión, en canales de YouTube, siendo tan únicos como ellos, o bien escogiendo escenarios atípicos para tocar, como el legendario concierto de los Red Hot Chili Peppers en las pirámides de Egipto. Tras 10 años de contar con un guitarrista de reemplazo, quien siempre funcionó, quien cumplió con sus labores y con quien formaron una buena relación, decidían terminarla porque regresaba el capo, el genio, el que tenía su puesto guardado, John Frusciante. I had changed and grown enough as a person to where it felt like it would be a beautiful thing to have another chance to do it right. I felt that way when I rejoined the first time. Sin sentir algún remordimiento o rencor de quien lo suplió por 10 años, él entendía que ese puesto llevaba nombre y apellido, mismo que retomó su lugar en 2019 y a la fecha lo sigue teniendo. Con él han vuelto a los estudios, han vuelto a sacar música, han seguido evolucionando. Dentro del Unlimited Love llamaron de vuelta a Rick Rubin, quien por su barba o su pelo canoso parece ser un anciano, pero es de la misma edad que Flea o Kiddis. El tema es que ellos, por energía y físicamente, se ven aún jóvenes. Para mí este álbum lanzado en 2022 tiene también mucho contenido para rascar, siendo desde mi perspectiva un gran disco. Sin tener presión de nadie, sabiendo que lo que han hecho se ha hecho muy bien, muy bien. Una de las bandas más grandes de todos los tiempos. Si quieren sacar más música, bien. Si no, también. Si quieren volver a dar giras, será porque ellos así lo desean, no porque necesiten del dinero. Más de 40 años de existencia ininterrumpida, sin frenar. Eso sí, con muchos cambios, con una muerte, con dos figuras que desde el principio se han mantenido firmes. Hoy a ellos les toca gozar, ser exponentes de esa ciudad, teniendo su propia placa en el Paseo de la Fama de Hollywood, o bien, al presentar los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, ellos como los estelares. Y es que California, con palmeras, con su clima, sol y mar, ha tenido infinidad de cosas que lo representen. El tráfico, los edificios, el símbolo de Hollywood y sin duda alguna, los Red Hot Chili Peppers. Sus bailes, sus vestimentas, su logo, su sonido. Dentro del rock o la música en general, existen bandas únicas, revolucionarias. Y para mí, por encima de todo eso, están ellos. Porque esa excentricidad, esa característica única, muchas veces puede ser copiada o intentar ser copiada. Pero de ellos, no hay forma. Es más, ni se atreven. Son pocas o nulas las veces que he visto en TikTok, en redes, en físico o en cualquier parte un cover que esté a la altura de ellos. Y lo digo en todos los sentidos. Es muy difícil encontrar a 4 locos del calibre de ellos, que se atrevan a tocar y bailar así al mismo tiempo, que se atrevan a quedarse desnudos frente a un público o bien que puedan rapear un punk, un funk, que puedan tocar con tal velocidad el bajo, la batería y principalmente la guitarra. Esa rareza, esa autenticidad es lo que los ha hecho ser lo que son, leyendas vivientes. También podríamos decirlo, sobrevivientes de esa adicción de la cual muchos no se recuperan. Hoy, más que recuperados. Su música para mí es energía. Te transmite y te provoca moverte. Te hace cantar o fingir que estás tocando. Y cuando me aparece una entrevista, un concierto o lo que sea en YouTube, imposible saltármelo. Porque además de contar todo sin pelos en la lengua, tienen un gran sentido del humor. De los videos que más veces he repetido en mi vida, la supuesta batalla de bateristas entre Chad Smith y Chad Smith. Es decir, Chad Smith con Will Ferrell. And that's how it's done. All right.
algo similar al Carpool Karaoke, en el cual James Corden se le suma el reto de cantar y manejar sin playera, entonando sus grandes éxitos. Y mientras todos cantaban, Flea, como es Flea, raro, singular, simulando sus sonidos en el bajo. Desconozco, no he investigado, pero estoy casi seguro que Crash y Eddie, las zarigüeyas de la era del hielo, están inspirados en él. Son muy parecidos, físicamente y en actitud. Y si no están inspirados en él, dejaron plasmada su esencia en dos personajes de ficción. Anthony Kiedis dice que no se cansan, no se aburren, no se hartan. A pesar de todo lo vivido, de todos los años, de los momentos brillantes y oscuros, siguen y seguirán hasta que el cuerpo se los permita. Están a punto de cumplir los 65 años. Están a punto de convertirse en señores de la tercera edad. Y no se ve que pronto cambien. No sé cuántos de los que están viendo esta crónica han tenido la oportunidad de verlos en vivo. A mí me urge. Sin duda está dentro de mi bucket list musical. Y aunque estoy seguro que será un ambiente pesado, vale la pena. Porque fuera de ese estilo que los caracteriza, de esa gran serie de éxitos que tienen o esa energía que transmite, me parece que los cuatro son de lo mejor que existe, cada quien en su rubro. Lograron, a pesar de que les costó tiempo, encontrar una alineación ideal. Porque siempre se dice que una persona, a pesar de que sea el mejor, si se combina, si se junta de los mejores, se vuelven todavía más grandes. Flea no necesita de nadie, Kiedis tampoco, ni Smith ni Frusciante. Cada uno podría tener su propia carrera y lo han hecho. Todos han hecho música en lo personal, pero cuando se juntan, conectan. Y es que ellos cuatro tienen algo muy difícil de lograr y una vez que se hace, no se puede desperdiciar. Tiene que ser vista y escuchada por millones. Tienen química, conexión. Y eso hace que los Red Hot Chili Peppers se vuelvan leyendas. Salón de la fama del rock, paseo de la fama de Hollywood, símbolo de Los Ángeles y el sueño de millones. Esta fue la historia de la banda de punk, funk, hip hop y rock más grande de todos. Flea, Chad, John, Anthony, formando The Red Hot Chili Peppers, o en español, simplemente Los Peppers.